En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando celebramos la memoria de un santo, en este caso Santa Brígida, de la lejana y fría Suecia, una mujer que hoy ha sido declarada copatrona de Europa, tenemos que necesariamente echar la mirada atrás hacia la historia. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia no solamente es la historia del santo en particular, sino también la historia, en este caso como es copatrona de Europa, la historia del país, del continente en el que vive. Si no tenemos en cuenta la historia, repetiremos las cosas malas y no sacaremos los provechos de las cosas buenas. Europa se encuentra, cuando es 450, cuando es la destrucción de Roma, se encuentra ante una situación inesperada. El cristianismo, después del edicto de Constantino, año 313, se había hecho mayoritario, era la religión oficial de la Europa romana, es decir, lo que es la Europa del sur, y un poquito se metía en la Europa central y del norte. El resto seguía en la niebla pagana. Pero después de 450 aquello se vienen abajo las estructuras administrativas, las estructuras económicas, las vías de comunicación, un desastre. Empieza lo que se llama la Alta Edad Media, que fueron los siglos llamados de hierro, es decir, violencia, salvajismo. Un mundo que ya era cristiano, un mundo culto, no un mundo perfecto ni mucho menos, pero un mundo que había recibido toda la herencia de la Roma clásica, se ve completamente arrasado y destruido. Y sin embargo la Iglesia sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Sobrevive mediante el sistema de islas. Esto es muy importante saberlo, porque eso es lo que nos enseña que hay que hacer. Cuando el contexto se vuelve inhabitable, lo que sobreviven son las islas. Las islas me refiero no a las islas geográficas, en Gran Bretaña o Mallorca o Sicilia, sino a grupos que logran protegerse y donde se cultiva a veces solo la espiritualidad, pero en otras veces, por ejemplo, los monasterios eran islas. En un mundo de barbarie, los monasterios eran lugares de civilización, donde se cultivaba el campo, se transmitía la enseñanza de cómo cultivar el campo, porque hasta eso se perdió. Se transmitía la enseñanza de los grandes pensadores de la antigüedad, pues un Aristóteles o Platón, y se aprendía, por supuesto, lo esencial de la fe. Y en esas islas, la gente que vivía fuera de ellas veía el mundo ideal, el cielo en la tierra. No significa que los monasterios fueran el mundo ideal solamente existe en el cielo. Había defectos y pecados, porque todo lo que está hecho por hombres es así. Pero era un modelo. Podemos cambiar esta sociedad horrible
que no nos gusta, fijándonos en esos ejemplos que tenemos al alcance de la mano. Fueron los monjes, fundamentalmente, digo no únicamente, pero fueron los monjes los que salvaron Europa, construyeron de nuevo esa Europa cristiana. Fue una labor de siglos, fue una labor que costó muchas veces sangre, porque hubo muchos mártires, pero eran estos monjes los que valientemente hacían de misioneros yendo hacia el norte. Entraban en las tierras de los vikingos, los normandos, que eran estas tierras de Dinamarca, Noruega, Suecia, que eran de una crueldad espantosa. Entraban, morían, volvía otra oleada y otra, hasta que al final los convirtieron. Yo creo que este es el ejemplo para nuestra época, las islas. Vivimos en un mundo de barbarie, en muchos aspectos peor que aquel, en otros no. En este mundo de barbarie de cultura, no se puede llamar un mundo culto a un mundo que, por ejemplo, considera un derecho que una madre mate a un hijo. Esto, y que tenga que estar subvencionado con dinero público. Esto no es un mundo culto, esto es un mundo de barbarie. ¿Cuáles son las islas? Una isla puede ser una parroquia, una isla puede ser una comunidad religiosa, una isla puede ser una familia. Siempre me ha hecho, desde que la leí por primera vez, me ha hecho mucho que pensar aquella frase del premio Nobel Eliot, que es un gran escritor, que dice: están haciendo un experimento, construir un mundo sin Dios. Fracasarán, pero mientras tanto salvemos a nuestras familias. La familia es la isla, la primera isla. Después la agrupación de familias, que puede ser un movimiento de espiritualidad, puede ser una parroquia. Ahí hay otra isla. Y alrededor, barbarie. No, hoy no, paganismo, porque el paganismo era creyente en otros dioses, pero creía. Hoy es una barbarie peor, porque es ateísmo radicalizado. Pero al final, como nadie puede vivir en la ruina, porque las ruinas podrán ser románticas, pero son inhabitables, la gente contempla la isla y dice: yo quiero vivir como esa familia. Yo quiero tener una relación como esos esposos. Yo quiero tener unos hijos como esos hijos también educados. Yo quiero vivir en una familia donde haya amor y no gritos, donde sean capaces de perdonarse y de pedir perdón, y no donde estén rompiendo las relaciones varias veces a lo largo del día. O bien yo quiero vivir en una comunidad, lo decían de los primeros cristianos, donde se aman, donde se ayudan, donde ponen las cosas en común, una isla. Así, con el testimonio ante un mundo peor que pagano, ante un mundo bárbaro, es como podremos volver a Europa, hacer esa Europa cristiana que San Juan Pablo II tanto pedía, ¿no? Europa, sé fiel a tus raíces. Las raíces de Europa son el cristianismo, las raíces de Europa son estas islas de santidad y de cultura que lograron evitar que Europa se hundiera. Pedimos hoy a través de Santa Brígida que nos ayude. De pie, por favor.